Muy buenos días, ¿qué tal queridos niños de tercer grado? ¿Cómo están? Espero que ya estén listos para poder empezar un nuevo día de trabajo. Estamos en nuestro día número 2. El día de hoy trabajamos el área de comunicación y nuestro tema. Leemos sobre el rol de la mujer en la actualidad. Empezamos nuestro día agradeciéndole al Señor por este hermoso día que Él nos regala y pedirle siempre que cuide de nosotros, nuestra familia y de todas las personas del mundo. Hoy te invitamos a leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad. Estamos seguros que te ayudará para tu próxima actividad. Nuestra meta de hoy es leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad, reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Será establecer tu propósito de lectura, es decir, ¿para qué tú vas a leer? Reconocer de qué trata el texto, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Reconocer el propósito del autor al escribir el texto. Relacionar la opinión del personaje principal con las fuentes de información. Opinar sobre el personaje del texto. ¿Recuerdas la meta de la actividad 3 de la semana 33? Que era entrevistar a un integrante de la familia para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Después de recordar esa actividad, vas a mencionar los conocimientos que obtuviste en la entrevista realizada. ¿Cuáles fueron tus conclusiones? Puedes revisar en tu portafolio las actividades del familiar entrevistado o el audio que grabaste. El día de hoy vamos a realizar una lectura. Antes de la lectura vas a pedir ayuda a un familiar y juntos van a observar cómo está organizado el texto. El texto titula El rol de la mujer en la actualidad. Además, relaciona las imágenes con el contenido escrito. Luego responde a las siguientes preguntas. ¿Tú has visto o leído un texto similar al que se te presenta? ¿Dónde lo has visto? ¿Qué elementos e imágenes observas? ¿Por qué crees que estarán allí? ¿A quiénes observas? ¿Qué relación tienen estas imágenes entre sí? ¿Qué llama más tu atención de este texto? ¿Crees que habrá un orden para leer este tipo de texto? ¿Cuál y por qué? ¿De qué crees que trata este texto? ¿Cómo te has dado cuenta de eso? ¿Te gustaría leer este texto? Para ello vamos a escribir nuestro propósito de lectura. Nuestro propósito es leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad. Reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. Entonces, el texto que vamos a leer o el texto que se te está presentándose es una historieta y del tema que vamos a tratar es el rol de la mujer en la actualidad. Durante la lectura lo que vas a considerar es leer en silencio y atentamente el texto. Esta será una primera lectura, el rol de la mujer en la actualidad. Alex, estudiante de tercer grado, estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el rol de la mujer en la actualidad y decidió hacer una entrevista a su tía y tío. Buenos días, tíos. Quiero hacerles una entrevista sobre el rol de la mujer en la actualidad. Buenos días, Alex. ¡Qué interesante! Tío Javier, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? En la actualidad, la mujer desempeña las mismas actividades que el hombre. Son policías, profesoras, médicas, etc. Sin embargo, esto depende de la educación, que es una oportunidad de igualdad para las mujeres y los hombres. Tía Zuli, ¿qué rol cumplen las mujeres en la actualidad? En realidad, hay tareas que todavía se cree que son solo para las mujeres. Yo soy madre, soy médica y las tareas de la casa las compartimos con tu tío y tus primos. Así todos asumimos responsabilidades. Alex además se apoya en información de sus fichas. Aquí dice que las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición ocupaban sus madres y abuelas, porque sienten que han logrado cambios positivos en sus vidas. Esa información lo ha sacado de la ficha 5 de la semana 33. Mi tía dijo: yo soy madre, soy médica.
Qué interesante esta idea, dice Alex. Las mujeres al acceder a la educación pueden tener mejores oportunidades laborales. Era a lo que se refería mi tío. La mujer desempeña las mismas actividades que el hombre. Sin embargo, esto depende de la educación. Alex describe su opinión después de haber analizado sus fichas y haber estado atento a la entrevista que él realizó a su tía y a su tío. Él termina escribiendo lo siguiente: el rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. En una segunda lectura que tú vas a realizar, vas a subrayar las palabras, las frases y expresiones que consideres importantes o llamen tu atención. Por ejemplo, en la segunda viñeta. ¿Y cuál es la segunda viñeta? Es esta de aquí. Este texto, queridos niños, es una historieta que tiene un título, tiene una pequeña introducción y luego empieza el diálogo. Este de acá será nuestra primera viñeta, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta viñeta. ¿Cómo vamos a leer este tipo de texto? Vamos a empezar de izquierda a derecha y siempre empezamos por la parte superior y luego vamos bajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a subrayar en cada una de las viñetas? Las partes más importantes. En la segunda viñeta, que es esta, tú vas a subrayar una idea muy importante, ¿cuál es? La mujer desempeña las mismas actividades que los hombres. Sin embargo, esto depende de la educación. En la tercera viñeta, yo soy madre, soy médica. Son palabras que tú tienes que subrayar. En la cuarta viñeta subrayaremos: las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición. De esta manera te darás cuenta de que Alex asocia estas frases para dar su opinión. El rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. Ten presente que el texto que acabas de leer es una historieta. ¿Y qué es una historieta? Es una secuencia narrativa de hechos que usa principalmente imágenes y se presenta en recuadros, en los que observamos a los personajes y sus diálogos breves. Cada recuadro se llama viñeta y las ideas de los personajes aparecen dentro de globos. La forma de leer una historieta es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Recuerda, en una historieta es el personaje principal quien moviliza los hechos de la narración, desde el inicio, el desarrollo y el cierre. Después de la lectura, te invitamos a completar las siguientes tarjetas. Tenemos aquí un organizador visual. Vamos a responder en base a la historieta que acabamos de leer. ¿De qué trata el texto que acabamos de leer? Trata del rol de la mujer en la actualidad. ¿Quién es el personaje principal? Va a ser Alex. Alex, ¿por qué? Porque ha movilizado a los personajes, ha sido quien ha entrevistado a sus tíos, quien ha reflexionado. ¿Y por qué Alex? Porque es él quien aparece a lo largo de toda la historieta. ¿En qué fuentes se apoya el personaje para dar su opinión? En la información de sus fichas y en la entrevista realizada. ¿Para qué habrá escrito el texto el autor? Para darnos a conocer la opinión de Alex, que es fruto de una investigación. ¿Sobre qué nos hace reflexionar? Sobre el valor de la educación en hombres y mujeres para la igualdad de oportunidades. Las preguntas que has respondido en el esquema anterior te ayudan a identificar el tema del texto y el propósito del autor. Sin embargo, las siguientes preguntas los determinan. Cuando te pregunten de qué trata el texto, te están hablando del tema. Y cuando la pregunta sea ¿para qué se habrá escrito el texto del autor? Nos están hablando del propósito. Recuerda, el tema es
¿De qué trata el texto? Y el propósito, ¿para qué se escribió ese texto? Ahora responde a las siguientes preguntas. ¿Qué te ha parecido la historieta? ¿Te gustó? ¿Fue divertida? Y me cuentas el por qué. ¿Podrías decir cuál es el propósito del autor? ¿Por qué? ¿Con qué fin habrá escrito el autor esa historieta? Que a través de una historieta podemos representar una entrevista, recoger información y con ello poder obtener nuestras propias opiniones. ¿Cómo se relaciona la opinión de Alex con la información de la entrevista y sus fichas? El análisis de la entrevista y sus fichas lo ayudan a llegar a una conclusión, el cual es el rol de la mujer en la actualidad es diferente al de sus madres y abuelas, y es la educación una oportunidad para el desarrollo personal y social. ¿Cuál es tu opinión sobre el personaje principal del texto? ¿Qué opinas tú de Alex? Escribimos nuestra opinión en el espacio que vamos a tener en nuestra ficha de trabajo. Lee tus respuestas iniciales sobre la historieta y el propósito de este texto. ¿Reafirmas o modificas algunas de ellas? ¿Cambias tus respuestas? Y si las cambias, ¿cómo podríamos reformularlas? Escribimos en esos renglones que vamos a tener. Luego comparte el contenido de la historieta con un familiar. Coméntale todo lo relacionado a los personajes, lo que hace el personaje principal con la información de sus entrevistas para dar su opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad y en qué se apoya para escribirla. La situación que se describe en la historieta tiene relación con las actividades que estás realizando en estas semanas. ¿Cómo? Reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. ¿Recuerdas tu meta de aprendizaje? Leer una historieta sobre el rol de la mujer en la actualidad. Reconocer el propósito del autor y opinar sobre el personaje del texto. Ahora responde a las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció más interesante en la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo lo superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso. Reflexiona a partir de los criterios de evaluación y completa. Nuestros criterios son estos y vamos a marcar en estos recuadritos. ¿Estableciste el propósito de la lectura? Es decir, ¿tú sabes para qué leíste? Si tú sabes, ponemos sí. Y si no, ponemos no y escribimos en este recuadrito, indicando qué es lo que necesitamos mejorar. ¿Reconociste de qué trata el tema del texto? ¿Ubicaste información que se encuentra en diversas partes del texto? ¿Reconociste el propósito del autor al escribir el texto? ¿Relacionaste la opinión del personaje principal con las fuentes de información? ¿Opinaste sobre el personaje del texto? Muy bien, queridos niños, así de esta manera vamos a evaluar cuánto hemos aprendido el día de hoy. También hemos identificado las partes de una historieta y cómo está organizado. Una historieta, queridos niños, es la narración de unos hechos. Lo que se considera en una historieta son imágenes y textos. Estos textos tienen que estar encerrados en globos, así como podemos observar. Ahora, están divididos en recuadritos, ¿verdad? Entonces, cada recuadro es una viñeta. En esta historieta podemos identificar que tienen 6 viñetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, queridos niños, con esto estamos terminando la actividad del día de hoy. A cuidarse mucho y nos estamos volviendo a encontrar el día de mañana.